Perfecto, ya están todos aquí. Todos y todas. Cuéntenme cómo está el nivel de frustración. ¿Alto o bajo? El nivel de frustración. Acá decían que había que plantear muchas cosas para poder hacer algún planteamiento. ¿En la casa cómo les fue? Tengo abierto aquí el chat. También pueden escribir. Apenas discutieron el caso, dice Kenneth. No calcularon nada. Yo no alcancé a calcular. Alcancé a plantear sí ideas, pero no alcancé a calcular, y que eso quiero que avancemos, en hacer ideas, ¿sí? En clarificar balances, que es un poco lo más complejo de esta parte del curso. Entonces, lo primero que quiero hacer es que le pongamos forma a este problema. Era un sistema fluido-fluido, entonces yo habitualmente los sistemas fluido-fluido lo voy a dibujar en la torre, que me quedó horrible. Yo no tuve curso de dibujo técnico en la universidad y eso se nota. Donde vamos a tener un flujo de gas que va a ser ascendente, ¿correcto? Y un flujo de líquido que va a ser descendente. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que esto es una torre, un lecho de relleno. Eso nos lo dijeron. Nos dijeron que en el líquido o en el gas, nos dijeron que en el líquido íbamos a tener 10% molar, ¿cierto? En el gas. En el gas tenemos 10% molar. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algún otro dato? Calma, pero primero aquí, de la operación. ¿Qué más sabemos de la operación? Claro. Y fíjense que aquí tenemos un tema que tenemos que decidir cómo vamos a numerar la torre, porque hay gente que numera de arriba hacia abajo, hay gente que numera de abajo hacia arriba, como inicial final, o como 0,1, o como 1,2, no sé cómo lo hicieron ustedes. Yo voy a decir que el 1 es aquí abajo y que el 2 es aquí arriba, y tenemos la concentración de B a la entrada, que es entonces la concentración de B2, que era 60 mol por metro cúbico. Teníamos el FL, el flujo de líquido, FL, que es igual a 9 por 10 a 5 mol por hora. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos las constantes cinéticas, no, tenemos las constantes de transferencia de materia, el factor de forma, el FL y la conversión de CA, que es la remoción del 90%, ¿cierto? Y esto decimos que queremos un XA de 90%. Eso tenemos. Además tenemos los KAL por A, el KB, no, es el KAG, el CBL por A, y tenemos el FL y el A. Tenemos todos esos valores del sistema. No tenemos la constante cinética, lo que de inmediato nos da como un warning de que si no tenemos la constante cinética es porque probablemente la reacción vamos a considerarla instantánea y por tanto el valor de la constante cinética será infinito. Muchas gracias, el chat, perfecto. Claro, porque tú lo que vas a decir es que como la reacción es instantánea, la resistencia a la reacción química va a ser despreciable y por lo tanto el valor de esa constante es muy grande, tan grande que la podemos aproximar a infinito. Es una de las suposiciones que tendemos a hacer en este tipo de problemas. Entonces vamos a subir que el K de la reacción tiende a infinito. Ya, con eso se va parte del problema. Listo. ¿Cuál es la cinética? Problema. ¿Por qué? Nosotros tenemos una cinética general, que es la cinética que presentamos en la sesión anterior. Que sería
que el RA es igual al 1 sobre el KAG por A más el HA por el KBLA más el HA por el K de reacción C sub B FL. Mentira, este es el Ka, coeficiente de transferencia de materia de A en la fase líquida. Y todo esto, 1 y por la presión parcial de A en el gas. Entonces, nosotros partimos diciendo, al asumir que nuestra reacción era instantánea, o sea, sí, instantánea, que este valor era muy grande y por lo tanto esto ya valía 0 y sacamos eso de la discusión. Entonces podríamos trabajar directamente. Profesora, ¿Sabe? una duda. El hecho de que haya una K sub AL mayúscula y una minúscula, ¿aquí implica una diferencia? Como en transferencia de materia teníamos una que era global y una que era local. En este caso, en cierta parte sale mayúscula, pero la que nos da en el problema sale escrita con minúscula. Tienes razón. Ahí hay un tema de unidades importante. Cuando haces la deducción de las ecuaciones, una está en base de un valor y la otra está en base de otro valor, y eso hay que revisarlo y se da con las unidades. Sí, tienes razón. En este momento estoy asumiendo que están todas en la unidad que corresponde. Porque en la hoja te las di las dos con minúsculas, para que no tuviéramos discusión. Son las que utilizamos directamente. ¿Sirve la respuesta o no? Sí, pero es que en la ecuación cinética que planteó aquí, en el power, esa K sale con mayúscula. Esa K sub AL. Pero en Sí, la que está esa. o en la que está Son en ambos casos está con mayúscula, la que está con el factor de mejoramiento también sale con mayúscula. ya, lo voy a revisar, pero creo que debe ser un error de tipeo. Ya. Sí. No, sí, debe estar con mayúscula, porque yo también recuerdo que había uno que era el local y otro que era el global, y uno está en base al área del otro, porque son distintas áreas. Lo recuerdo transferencia de materia, pero no estoy segura si acá efectivamente le damos tanta importancia. Por el momento vamos a dejarlos los dos con minúscula y vamos a asumir que son los que corresponden. ¿En qué voy? Que cuando es rápida, la reacción también se puede hacer la consideración de que el K es tan grande que la fracción se va a hacer. No. El problema va a ser cuando sea rápida, porque cuando es instantánea esto se va a ir a 0, pero cuando es rápida va a depender de cómo es su proporción con la concentración y cómo es su proporción con las otras resistencias. Entonces, a ver, el problema que viene ahora de la discusión con la resistencia es que necesitamos este factor de mejoramiento. Entonces, aquí hay múltiples caminos de solución, no hay uno solo. Algunos de ustedes van a ir directo a la hoja y van a decir a ver cómo se calculaba el módulo de Jata y van a intentar calcular el factor de mejoramiento para calcular esta resistencia y compararla. Otros van a ir al capítulo del libro que yo les subí, que les recomienda hacer una comparación antes de hacer eso, donde dice que para el caso A y B lo que hay que comparar, voy a poner aquí un asterisco, propuesta de la literatura, donde ellos te sugieren comparar KAGPA con KBL C sub B partido B. Y dependiendo de si esto es mayor, vamos a tener el caso A, y si esto es menor o igual, vamos a tener el caso B. Y nos dicen de inmediato qué cinética usar, sin calcular el factor de efectividad. Entonces, este es el camino simple para las reacciones instantáneas, bypaseándonos el tener que calcular el factor de efectividad. ¿Preguntas? Porque en realidad lo más interesante, esto es parte del problema,
de ser capaces de analizar la cinética y poder calcular los factores de la cinética, pero aquí lo importante es cómo vamos a plantear el balance de materia. ¿Perdón? ¿B? Buena pregunta. ¿Qué es SB? Claro. Es el coeficiente estequiométrico. Ese es SB. Entonces, llegando hasta aquí, yo lo que quiero hacer es ver qué pasa con la ecuación de balance de materia. ¿Puedo borrar y plantear la ecuación de balance de materia? No sé si pueden hacer esto rápidamente, que yo no alcancé a calcular. Como para ver cuál era la resistencia. Problemas. No tenemos el K, no tenemos la presión parcial. La presión del sistema. Falta la difusividad, o sea, nos está faltando información. ¿Qué es lo que nos está faltando aquí para poder comparar? Lo primero es que fíjense que aquí estamos comparando el efecto de las coeficientes de transferencia de materia en función de la concentración y en función de la presión parcial. Pero en la torre, la presión parcial de A va a ir bajando y la concentración de B va a ir bajando. Entonces, este análisis no es para toda la torre, es para secciones de la torre. Porque, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que nosotros arranquemos el proceso con mucho PA y con muy poquito CB, entonces que partamos con un caso A, y que en algún punto de la torre pasemos a una transición y pasemos al caso B. Entonces, primero, el análisis de la cinética no es un análisis estático, ya listo, se fue. Es un análisis dinámico. Nosotros tenemos que ir analizando en la torre qué es lo que va ocurriendo con la cinética. Porque vamos a poder comenzar en un estado y movernos en el otro. Es decir, vamos a poder partir, por ejemplo, siendo dominados por la resistencia arriba. Vamos a partir arriba, siendo dominados por la resistencia a la reacción en la fase gaseosa, y después abajo se nos acaba el C sub B y pasa a dominar la reacción química. Por ejemplo. Por supuesto, todas esas cosas ustedes como operadores de reactores van a poder modificarlas. Porque vas a decir, ah, pero le subo la concentración de B y así mantengo mi régimen cinético. Por ejemplo. Pero eso es algo que tú tienes que ver en la operación de tu torre. Entonces, este análisis va a ser dinámico. Tenemos que discutir qué hacemos con las constantes cinéticas para poder calcularla. Y lo vamos a ver porque se puede calcular con un factor. Pero quiero ir, antes de que se nos acabe el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, no, un minuto, a la ecuación de balance de materia. ¿Qué ecuación de balance de materia vamos a usar? ¿Cuál es el valor de PA? Me pregunta aquí Francisco. Bueno, interesante, porque yo estoy diciendo aquí que el gas tiene un 10% molar. ¿Entiendes cuánto es la presión parcial de A en la entrada de la columna? ¿Por qué 0,1 bar, Kenneth? Acá me dicen porque la presión total es 1 bar. Ya, manométrica o absoluta. Porque esta cuestión es una torre de un lecho de relleno que tiene pérdida de carga. Es que es un problema. Las cosas suelen operar a presión atmosférica, pero eso quiere decir que la presión de salida es a la atmósfera. Por lo tanto, el PA de acá arriba, el PA de 2 podría ser 1. Asumiendo que es 1 absoluto.
¿sí? O sea, salió a la presión de la atmósfera. Pero acá abajo va a tener que ser mayor para alcanzar a tener pérdida de carga. No estamos metiendo aquí la ecuación de pérdida de carga, pero si quisiéramos podríamos hacerlo y ver cómo varía la presión total en el sistema. Al respecto, vamos a tener que asumir una presión de alimentación y vamos a multiplicar la presión total por la fracción molar y nos va a dar la presión parcial de A. ¿Correcto? Entonces eso aquí hay que verlo. Entonces hay otro tema a discutir. ¿Qué pasa con la presión total? ¿A qué presión vamos a alimentar? 5 bares, por ejemplo. Ya, falta la ecuación de balance de materia. Son las 15:40. Es tiempo. ¿Qué hacemos? Respiren profundo. Ya. Yo me quedo. No, Paulina, no te preocupes, si tenemos tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. Yo les voy a subir una cápsula con la deducción de la ecuación de balance de materia para sistemas diluidos, pero les voy a subir una cápsula en 2 piezas, por eso quiero que sean atentos. En la primera pieza les voy a recordar cómo sería el balance si no tuviéramos reacción química. Y en la segunda pieza les voy a mostrar cómo es el balance considerando la reacción química. Y después ustedes van a intentar resolver. Sí, por favor, les voy a ir pidiendo que según vaya avanzando la semana y ustedes vayan intentando resolver el problema, no lo dejen para el último momento, me hagan preguntas, porque van a tener preguntas, ¿sí? Voy a dejar habilitado un foro para que hagamos preguntas abiertas. Entonces todos nos vamos preguntando y nos vamos respondiendo. Y hagamos este ejercicio juntos, ¿ya? Eso. Hasta aquí lo dejamos hoy día. Ha sido un placer. Espero que estén entusiasmados con este tópico y que lo podamos desarrollar completo durante esta semana. Eso es todo, amigos. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que en la PPT